Mari, Mari, pichiqueche, Mari, Mari, lamien, Mari, Mari, chachay, Mari, Mari, papay, Mari, Mari, compuche. Chumleimi, les he dicho, hola, niños, señora, caballero, hermana, hermano, hola a todos. Chumleimi, ¿cómo están? Supongo, mi piu que me lo dice, Kumelen, que están muy bien. Kumelekan, estamos bien. ¿Ya? Si alguien está felen, un abrazo grande. Tuyu, inchepoyen, piuquineyu lamien. Los llevo en el corazón, hermano. Que estén muy bien. Ánimo. Los días tal vez no sean los mejores, pero tenemos mucha fe yentún, mucha fe en que será grandioso lo que viene. Para nosotros, para nuestra alegría. Muy bien, aprendimos algo. Chuleimi, ¿cómo está? Kumelem, tutelu, felen. O sea, estoy bien, estoy bacán, me siento bacán, estoy más o menos. Enseguida usted me dice, hey, Mikai, ¿y usted? Hey, Mikai, ¿y usted? Kumelekan, Chaltú, también estoy bien. Otra forma es Inche Café, Chaltú, también estoy bien. Estoy bien, gracias. Inche Café, Chaltú, también estoy bien, gracias. ¿Sí? Ya. Les había prometido en el otro dragón que íbamos a hablar de los kujin, animales. Kujin en nuestro pueblo también es el dinero, ¿sí? Que sirve para adquirir algo por un valor, que la miem le coloque un precio, ¿ya? Y nosotros lo adquirimos. Pero en realidad la palabra significa animales. Animal. Aquí vamos a poner un animal. ¿Qué será este cuyín? Cuando este cuyín habla, dice miau. ¿Qué será? Es un narqui. El gato es el narqui, el narqui, el narqui. El gato es el narqui. Fe, zungulei. El gato maulla. ¿Ya? Nosotros decimos zungulei. El gato habla así. El gato es el narqui, el narqui, el narqui. El gato es el narqui, el narqui zungulei. Muy bien. ¿Sabían ustedes que en las comunidades los narquis tienen trabajo? Tienen una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del gato? Vigilar el granero. ¿Por qué será? ¿Se les ocurrirá a ustedes? En los graneros o en las bodegas se guardan semillas, se guarda el charqui, la carne para secarla, se guardan alimentos, frutos que se están secando, cebollas para el invierno, muchos alimentos que se usan ya para nuestra alimentación del día a día o para nuestro trabajo en el campo. Y llegan unos personajes, otros cuyín, que son muy desagradables y son sucios para nosotros, para todos, porque traen peste, como viven en cualquier parte y se alimentan de cualquier cosa que nosotros consideramos inmundicia. Son los cegu. Cegu es ratón y él es el enemigo de las ratas. Cuando hay un gato, porque todo animal tiene su territorio, marcan territorio, tiran orina, se nota el aroma si hay un gato. Los roedores o los cegu, los ratones, advierten eso,
saben que no pueden pasar hasta cierto lugar, ¿ya? Porque ahí está el narqui que los va a matar, los va a depredar. No siempre el gato consume ratones, no. Porque allá en el campo no son lauchitas, son guarenes, son grandes. Los cegu. No, desagradables. Ya son peligro para la bodega del grano. Entonces el narqui tiene un trabajo. Él es de la casa. Los gatos viven alrededor del hogar. Hay algunos que viven en los cerros y que son agresivos. Son los felinos chiquititos, como los leones, como el puma, el tigre. El gato también es agresivo porque su defensa crece cuando está al aire libre, cuando no está, como se dice, domesticado. Pero cuando viven con los humanos es lo más regalón que puede haber, tierno, y son muy cariñosos algunos. Hay que amar a los animales. Yo les voy a contar por qué. Los niños, veamos los niños. O ustedes, Lamien, cuando eran niños, ¿recibieron alguna carta de un gato o de un perro diciéndole, me quiero ir contigo? Yo creo que no. Pero ustedes lo vieron. Mamá, yo quiero ese gato. Papá, yo quiero ese perrito. Lo quiero tener en mi casa. ¿Sí o no? O sencillamente lo tomaron y dijeron, me lo llevo a la casa para mí, yo lo quiero para mí, necesito un animalito, un amigo con quien jugar. Prometimos muchas cosas. Yo hacía rabiar mucho a mi abuela, porque mi tata me acompañaba en esas cosas y yo siempre quería un gato. Pero, ¿saben? Como hablaba el otro día, los abuelos aconsejan. ¿Ya? Ellos nos entregan los gulam, los consejos, a través de los epeu, de los cuentos, nos relatan historias que nos dejan una enseñanza. Él me decía, ¿recibiste carta de ese gato para que te lo trajeras a la casa? No. ¿Quién decidió que viniera? Yo. ¿Por qué? Porque yo quiero tener un amigo, Muy bien, te felicito, me decía mi tata. Pero has de saber que él duerme. Por lo tanto, tiene que tener una camita. Un pedacito de género, algo de lana, un almohadón, si se puede ya, porque no siempre se puede. Pero algo cómodo y blandito donde él descanse. Los gatos descansan casi todo el día. El gato come y descansa, ¿sí o no? ¿Ya? El gato tiene que salir a hacer sus necesidades. Ellos también van al baño, como nosotros, ¿ya? Por su salud, por higiene, nosotros debemos. Si ellos tienen patio, si usted tiene patio, que el gato pueda salir al patio. Y cuando él deje sus desechos, hay que recoger y todo, porque si no quema las plantas. ¿Ya? Eso sabemos que es así. Muy bien, o si no, la cajita con la arena que se surte ahora en las guardias, en las ciudades, se venden las arenas sanitarias para que ellos utilicen. El gato debe tener un individual con los platitos del agua y de la comida. El agua se cambia 2 veces al día a lo mejor. Y su comidita según la ración del tiempo que tiene, la edad que tiene. Si usted le da comida de la casa al gato, tenga la seguridad que se va a subir a la mesa cuando usted coma algo que él reconozca el aroma. Por esa razón el gato que vive en la ciudad, en la guardia, no debe comer alimento de la casa, porque lo estamos mal acostumbrando. Su naturaleza, los animales, como el perro, el olfato, les despierta el apetito. Si le hemos dado un pedazo de carne cocida, que a veces les hace mal, ¿ya? Y después vamos a poner la mesa nuestra, vamos a servir nuestros alimentos que contengan carne, él va a reconocer el aroma y lo va a buscar.
Su naturaleza no es pedir permiso para sacarla. Él la va a sacar y vamos a decir, ¡ay, qué gato mal enseñado! No. El gato o los animales los criamos nosotros. Y es nuestra responsabilidad educarlos. Son hermanos. ¿Se acuerdan que les dije? Somos hermanos de la creación. Usted dirá, la ñaña, ¿cómo habla con los animales? Sí. Yo tengo una perrita, una tregua, somos tregua, una perrita. Y ella me obedece. Yo converso con Freya, la saludo en la mañana, Mari, Mari, pichitegua, mi perrita, y le canto cuando le llevo su comida. Y ella baila conmigo, porque vivimos solas. Entonces, tengo que hablar y yo siento esa necesidad de hablar con ella. También tengo una matita de menta, un orégano, un maravilloso canelo que se llama huegulán, ¿ya? Que es un lucero para mí, mi canelo, mi folle, que lo voy a poner porque... algo interesante. Entramos en los meses que se puede trasplantar, podar y proteger, renovar la tierra. Mayo, junio, julio, agosto. Los meses sin ere. ¿Ya? Usted aproveche de podar las rosas. Es rara, es extraña la casa que no tenga rosa. Y de trasplantar. ¿Sí? Ya. Entonces los gatos, Narky no pidió llegar a nuestro hogar, pero la responsabilidad es de quien lo llevó, de darle cama, alimento con agüita, un lugar donde haga sus necesidades y que juegue con él, dele compañía, dele amor y vamos a ver si no va a recibir amor. Es muy hermoso cuidar los animales, protegerlos. Recuerde, son nuestros hermanos y somos responsables ante nuestro Padre Creador, Shawel Shem, del respeto que le hemos dado. Son parte de nuestro entorno, de la naturaleza maravillosa que tenemos. Y ese amor que les damos nos lo enseñan nuestros abuelos con su ejemplo. Acá tengo todavía tiene hasta la etiqueta, lo tenía por ahí guardado, este niño. Es un juguete, pero representa, ¿qué será? No es un perro. No, no es un perro. Antes hacía algo, parece que... No, ya no. Prendía... No sé, emitía un sonido o prendía la nariz, no me acuerdo qué cosa. Pero ya no, ya pasó su tiempo. Bueno, él, ¿cómo se llamará? Oso. Es un oso. Pero el oso es un cuyín que no es del territorio. Por lo tanto, en nuestro mundo mapuche lo llamamos igual. El oso es el oso, el oso, el oso, el oso es el oso gruña así. ¿Le gusta la miel? ¿Sí? ¿Le gusta la miel? Es lo que yo sé de los osos, ¿sí? Pero no son de muy lejos de nuestro territorio. Por esa razón conserva el nombre con el que le conocemos, ¿sí? No lo hemos bautizado como algo para nosotros, porque en Chile solamente existen en los zoológicos, ¿sí? Ya. Y ahora vamos a ver este animalito que yo anduve buscando varios para mostrarles. Este animalito, el otro día lo saludé con ella. ¿Ya? Ella es una ufisa, una uficha. ¿Ya? Existen de varios colores. Yo tengo de dos. Blanca, lic y curry. Negra, oscura, más bien que luz, más café. ¿Ya? A los niños les da risa porque la oveja negra siempre se dice que se porta mal, que es desobediente.
Y la ovejita blanca es la más tierna, obediente y cariñosa. Pero eso son cagüines de la ñaña. ¿Ya? La oveja es la ufisa, ufisa, ufisa. La oveja es ufisa, la oveja zunguley. Ellas nos proveen la lana. Cal ufisa, lana de oveja, que sirve para tejer ropa, porque se hacen géneros de lana de oveja. El casimir que hacen los pantalones, ya antiguamente eran los mejores del mundo, los que de una fábrica chilena, Bellavista Tomé, ¿ya? Y la ufisa también nos da alegrías, compañía, y son rebaños inmensos en el sur de Chile. Y acompañan a los niños, son muy mansitas. Entonces, manso quiere decir fácil de tratar, son amistosas, son cariñosas, podemos jugar con ellas, ¿ya? Y también nosotros, por necesidad, por sobrevivencia, la usamos como alimento. Y ocupamos todo lo que ella nos puede proveer, ¿sí? Son muy útiles para nosotros. Ya. Eso sería en cuanto a los cuyín. Tenemos más animales como el cahuelyu o cahuel, el caballo, yegua, perro. El perro es el tegua, el tegua, el tegua. Perro es el tegua, el perro zunguley. Zunguley, tegua. Ahí está, se me había olvidado que a la ñaña se le olvidan a veces algunas cosas. Entonces, queridos amigos, Wenui, ni Wenui, mis amigos, les quiero contar que hoy día aprendimos que los abuelos nos dan consejos, cómo saber el respeto a los animales. Si usted recibe un animal, un cuyín pequeñito, y le empieza a entregar su amor, va a recibir el doble de amor. Si usted le tiene el agüita fresca, su platito limpio como corresponde, porque a usted la mamá cuando le sirve el almuerzo, o usted mismo se prepara sus alimentos, no comen con basura, ni el plato pegoteado, no, ¿verdad? El plato tiene que estar impecable. De la misma manera, nuestro cuyín, nuestra mascota regalona, merece respeto. Y su agua, debe estar también impecable, limpiecita, porque eso es por el bien de su salud. Si usted quiere una mascota alegre, feliz, es porque está sana y porque tiene su amor, su respeto, su cariño, su cuidado. Esto quería comentarles hoy. Aprendimos algo más del saludo y acerca de los animales. Debemos ser siempre respetuosos. Recuerden, son nuestros hermanos. Como ustedes, como todos, también son mis hermanos. Peucayal, nos vamos. Que estén muy bien. Nos veremos el viernes, ¿sí? Y con otra clase, conociendo más Wenui Cuyín, y vamos a conversar otros familiares más importantes, ¿sí? Que nos rodean, tíos, primos, ¿sí? Ya. Se va la ñaña, Peucayal, Chuyú, Compuché, que estén muy bien.